Hoy vamos a comenzar el trabajo con variables. En el trabajo con variables, por supuesto, vamos a utilizar letras en vez de números. Esas letras, que siempre van a tener un valor numérico, van a formar parte de un conjunto. Habíamos dicho que un conjunto es un grupo de elementos. Los elementos que vamos a considerar aquí van a ser los números. Los elementos, de acuerdo con la teoría de conjuntos, los conjuntos los vamos a simbolizar con letras mayúsculas. Los elementos los vamos a simbolizar con letras minúsculas. Si un elemento pertenece a un conjunto, utilizamos este signo. A pertenece a A. B pertenece a A. Es decir, el elemento A pertenece al conjunto A. El elemento B pertenece al conjunto A. El elemento A no pertenece al conjunto B. Cuando queremos simbolizar de que no pertenece, utilizamos el mismo signo, pero con una rayita diagonal. Si todos los elementos de un conjunto también pertenecen a otro conjunto, decimos que ese conjunto es subconjunto del otro conjunto. En este caso, A es subconjunto del conjunto B. Bueno, es importante en el día de hoy comenzar a estudiar todos estos conjuntos, pero relacionados con los números. Porque trabajo con variables es que vamos a usar la letra como número, por tanto debemos conocer elementos y conjuntos, pero con números. Habíamos dicho que nos íbamos a referir especialmente a los conjuntos numéricos. Vamos a hablar, por ejemplo, del conjunto de los números reales. Lo vamos a simbolizar con la letra R mayúscula. Y por ser un conjunto numérico le vamos a poner una rayita adicional a la R. El conjunto de números reales va a estar formado por los números racionales y los números irracionales. A los racionales le vamos a llamar Q. Le vamos a poner una rayita. Irracionales I. Los números enteros. Los racionales van a estar formados por los números enteros, que los enteros están formados a su vez por los naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 0 y los números enteros negativos, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, hasta el menos infinito. Y además, las fracciones también son parte de los números racionales. Las fracciones que pueden ser positivas y pueden ser negativas. Y los números irracionales, es decir, que los números reales. En conclusión, ¿cuáles son los conjuntos numéricos que vamos a estudiar hoy? Los números reales, que están formados por los números racionales y los números irracionales. A su vez, los números racionales son los números enteros y las fracciones. Los números enteros son los naturales, el 0 y los enteros negativos. Ahora vamos a ver cada tipo de número y cómo se representa. Nosotros estamos estudiando los números reales. Los números reales se van a escribir, o podemos decir que son expresiones decimales infinitas. Es decir, por ejemplo, un tercio es 0,333. Aquí tenemos una expresión decimal infinita, porque ese 3 se repite infinitamente. Cuando hay una parte que se repite, le llamamos periodo. Y a ese periodo lo podemos denotar con una rayita encima. Es decir, que un tercio, que es 0,333 infinitos 3, es igual a 0, bueno, para usar la misma notación, 0,3 periodo 3. Un cuarto es 0,2500, es decir, que porque es una expresión decimal infinita, el periodo en este caso es 0. Decimos 0,250 periodo 0. En este caso no se necesita, cuando el periodo es 0, escribir el periodo. Y decimos que un cuarto es igual a 0,25. Raíz de 2. 1,41, 42, 13, 56, 24. Este no tiene periodo. Pi. Todo el mundo conoce pi. 3,14, 15, 92, 65. Tampoco tiene periodo. Estos números que tienen una expresión decimal infinita no periódica
son los llamados o van a pertenecer al conjunto de los números irracionales. Y esto, que tienen una expresión decimal infinita pero que es periódica, entonces se van a llamar números racionales. La esencia de la clase que estamos dando hoy es trabajo con variables. ¿Qué significa trabajo con variables? Es que a una variable, es decir, a una letra le vamos a asignar un valor. En este caso, a la letra A le vamos a asignar el valor 2,34, periodo 4. Y a la letra B le vamos a asignar el valor 1,01001, es decir, una expresión decimal infinita sin periodo. Entonces, aquí ya comenzamos el trabajo con variables, donde a las variables estamos asignando valores numéricos, valores que pertenecen a un determinado conjunto numérico. En este caso podemos observar que A, en minúscula, que representa un elemento, pertenece, podemos decir, A pertenece ¿a quién? A R, por ser un número real, a Q, un número racional, o a I, un número irracional. Habíamos dicho que los que tienen periodo, pues son números racionales. Por tanto, A pertenece a Q. Pero por pertenecer a Q, también podemos decir que A pertenece a R, es decir, al conjunto de los números reales. El elemento B. El elemento B es una expresión decimal infinita no periódica y sin periodo. Mejor dicho, no periódica o sin periodo. Por consiguiente, se corresponde con un número irracional. Decimos que B pertenece al conjunto de los números irracionales. Y B también es un número real. Bien, habíamos dicho que en la expresión anterior de que un tercio era un número racional. En los ejemplos que habíamos puesto ahorita, un tercio era un número racional. Un cuarto era un número racional. Pero ¿qué ocurre? Que un cuarto, un tercio, son números que se pueden escribir de la forma A sobre B. Todos los números racionales van a poderse escribirse en la forma A sobre B, con A y B que pertenecen al conjunto de los números enteros, y siempre B tiene que ser diferente de 0. Es decir, porque la división por 0 no está definida. Pero todos los números racionales, no importa en qué forma usted la vea, siempre va a ser el resultado de un número escrito en la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B siempre va a ser diferente de 0. Los números irracionales nunca se van a poder representar en esta forma. Lo último que vamos a aprender sobre los números es la forma en que vamos a representar los números reales. Los números reales los vamos a representar en una recta numérica. Por ejemplo, bueno, la recta está un poquito doblada, pero es una recta. Supongamos que esto es una recta. Cogemos un punto y lo señalamos como 0. Aquí, a una distancia, ponemos el número 1. Si ya tenemos el 0, tenemos el 1. A la misma distancia podemos señalar el 2. Hacia atrás señalamos, por ejemplo, el -1, el -2. Un medio es la mitad de una unidad. Por ejemplo, aquí tenemos un medio. También podemos representar a la izquierda del 0, menos un medio. Así que a la izquierda del 0 los números son negativos, a la derecha son positivos. Bueno, aquí tenemos ya el 0, los números naturales, 1, 2, podemos representar hasta que nosotros queramos, hasta que podamos. Hacia la izquierda tenemos los enteros negativos, por tanto tenemos ya el conjunto de los naturales, tenemos el conjunto de los enteros, tenemos el 0, tenemos fracciones positivas, negativas. Ahora, ¿cómo representamos un número irracional?
¿Cómo podemos representar un número irracional? ¿Cómo sabemos que un número irracional que tiene una expresión decimal infinita no periódica también pertenece a la recta? ¿O podemos representarlo en la recta numérica? Tenemos el caso de raíz de 2. Habíamos dicho que era 1,41, 42, ser una expresión decimal infinita no periódica. Pero si nos acordamos del teorema de Pitágoras, nosotros cogemos un triángulo rectángulo, y la longitud, si esto aquí le damos una unidad y aquí le damos una unidad, entonces aplicando el teorema de Pitágoras, esta longitud, la longitud de la hipotenusa es raíz de 2. 1 cuadrado más 1 cuadrado es 2, por tanto es la raíz de 2. Todo el mundo se acuerda, ¿no? Que Pitágoras, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, de donde c era igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Como este lado es 1, vamos a llamar c la hipotenusa, sería a cuadrado 1 al cuadrado, que es 1, más b cuadrado que es 1 al cuadrado, que también es 1, y esto me daría raíz de 2. ¿Cómo transportamos eso a la recta? Si nosotros tenemos aquí, cogemos de 0 a 1, tenemos una unidad, y aquí levantamos una perpendicular también con una unidad, aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Ven? Si nosotros bajamos aquí, hacemos una traslación de esta longitud a la recta, es decir, una proyección a la recta, y ahí tendríamos el número raíz de 2. Es decir, que los números irracionales también se pueden representar en la recta numérica. Conclusión: a cada punto de la recta numérica le va a corresponder un número real, y a cada número real le va a corresponder un punto en la recta numérica.